Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí dentro de la capilla de la casa. Debido por la lluvia, por la circunstancia de esta tormenta, hemos decidido estar junto con Jesús para poder llevar a cabo esta pequeña catequesis que es de gran importancia. Hoy nos acompaña doña Patricia, don Rodolfo. Ellos son responsables de la comunidad familiar de nuestra parroquia y hoy hemos pedido a ellos que nos acompañen y que nos instruyan un poco sobre el tema de la comunicación. Un tema muy esencial e importante, tanto vamos a ver el origen como también a nivel religioso y social. Una de las cosas que podríamos estar faltando o necesitamos fortalecer. Vamos a dejar con ellos para que ellos puedan también compartir con nosotros e invitarles a que puedan poner toda la mayor atención y poder compartir esta transmisión para que puedan llegar a otras personas y que pueda ser de gran ayuda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre Celestial, te pedimos que derrame tu bendición sobre cada uno de nosotros. Instruye, Señor, tu palabra, para que tu mensaje pueda llegar hacia los corazones de cada uno de nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bienvenidos. Buenas noches, queridos hermanos. A todos los que nos están viendo, ¿verdad? Esta transmisión, los que nos están escuchando. Vamos a impartir, ¿verdad?, esta pequeña catequesis, como nos ha dicho el Padre Antonio, acerca de la comunicación, ¿verdad? Mi esposo Rodolfo, somos un matrimonio con 3 hijos y pues vamos a compartir, ¿verdad?, un poco, como dijo el Padre, el origen, en el contexto religioso y en lo social. Entonces, Rodolfo, ¿qué me puedes decir vos acerca de qué es la comunicación sobre este tema? Es el proceso de transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor. Este mensaje puede ser verbal o escrito. Si es con 2 personas, ¿verdad?, como vos y yo que estamos acá, si necesitamos nada más comunicarnos o a través de un gesto, como muchas veces pasa en el hogar, ¿verdad? Otra manera de comunicarnos también, si nosotros, como lo ven acá, hermanos, él y yo estamos conversando, no necesitamos más que de nuestra escucha y hablar, ¿verdad? Pero si ya lo traemos a un contexto de varias personas, entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los medios de comunicación. ¿Y cuáles son esos medios de comunicación? Tenemos la televisión, tenemos la radio, el internet y su gama de aplicaciones. De hoy en día, ¿verdad? Entonces, y trayéndolo al contexto, ¿verdad? La historia, hermanos, si nos remontamos a la prehistoria, imagínense que a muchos años atrás, nuestros antepasados se comunicaban a través de signos, de señales, de gritos, de gestos, ¿verdad?, que ellos se manifestaban unos a otros. Y si estaban a largas distancias, ¿qué utilizaban? Encendían el fuego y hacían señales de humo. Ajá, señales de humo. Y estas señales de humo no solo era así como un nubarrón, utilizaban, dicen, unas mantas y salía una nube y también formaban anillos. Es decir, ese humo tenía un significado, ¿verdad?, que hoy también lo podemos traer en nuestro contexto. Que a veces nosotros hacemos un gesto como cuando un gesto normal en nuestro hogar, si estamos en un lugar y hacemos así, es que ya nos vamos a retirar, ¿verdad? ¿O qué pasa también? Podemos traerlo, como dice usted, a nuestro contexto en la actualidad y lo vemos desde el punto de vista deportivo. Si lo vemos desde el punto de vista deportivo de béisbol, ya puede ser amateur o profesional, hay 3 personas que se están comunicando a través de señales, como es el que dirige, el manager, el pitcher y el receptor. Y es una comunicación muy fluida a través de señales. Ahí no hay comunicación verbal. Solo es de señales, ¿verdad? Es decir, esta comunicación de señales, esa nos sirve hoy en día. También entonces,
dejemos dos cosas entonces. Uno es la comunicación entre dos personas que están cercanas. ¿Qué se necesitan? Si están cerca, nada más dirigirse la palabra. Si están un poco distanciados, se mandan un mensaje, una carta o le mandan a avisar con alguien. Pero si ya necesitamos comunicarnos a un grupo masivo, ahí sí están lo que hablamos ahorita, los medios de comunicación, ¿verdad? Es decir, volvemos y repetimos la radio, la televisión y el internet con sus múltiples aplicaciones, ¿verdad? Ahí necesitamos de los medios de comunicación. ¿Y por qué es importante la comunicación? ¿Cuál es la importancia? Es muy importante porque nos entendemos y nos comprendemos el uno al otro. Es correcto, entonces decir es importante porque a través de la comunicación nosotros damos a expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que queremos, ¿verdad? Ahora entonces traigámoslo al contexto religioso, ¿verdad? Si vemos entonces ahora, basado en nuestra religión, en nuestra fe, tenemos la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces hay dos contextos muy hermosos en los que la comunicación era lo más importante. Veamos. Teníamos un pueblo de Dios que venía descendiente de Noé. Este pueblo de Dios se acampó, dice, en una región de Sinar. ¿Qué quería ese pueblo? Quería construir una torre. ¿Para qué? La palabra dice, y lo pueden ustedes ver en el Génesis, en el capítulo 11, para los que nos están viendo, ¿verdad? Si tienen ahorita un chancecito rápido de verlo. ¿Qué querían ellos? Construir una torre para llegar hasta ¿dónde? Hasta el cielo, ¿verdad? Y tenían, dice que era un pueblo, ¿verdad? Que era un pueblo que tenía mucha soberbia y no escuchaban, estaban desobedeciendo a Dios, porque no, recuerden que en el contexto de este pueblo era que venía, ya habían escuchado la historia de Noé, que había existido un diluvio, ¿verdad? Entonces ellos en cualquier momento pensaban, va a venir otro diluvio, ¿verdad? Vamos a construir una torre para hacernos famosos, ¿verdad? ¿Y qué decía? Y quedarnos ahí, es decir, la intención de ellos era quedarse en ese lugar, ¿verdad? Ese es un contexto. Ahora, veamos, es decir, este pueblo tenía el pecado de la desobediencia, el pecado de la soberbia en su corazón, no tenían a Dios, ¿verdad? Ahora veámoslo en otro contexto religioso. ¿Cuál es ese otro contexto? Está en Pentecostés, en los Hechos 2, 1, 11, donde todos los cristianos, todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo, se encontraban reunidos en un mismo lugar y así bajó y recibieron el Espíritu Santo a través de lenguas de fuego. Así es. El pueblo estaba reunido, ¿no? El pueblo venía de tener la presencia hermosa de Jesús. Era un pueblo, sí tenían miedo porque ellos no sabían qué iba a pasar. Tenían la promesa del Señor que les dijo, les enviaré al Paráclito, al Consolador. Ellos estaban reunidos en un lugar, eran de diversos lugares, y de repente que escucharon un ruido estruendoso que bajaba del cielo, y de repente que miraron lenguas de fuego que se posaron en cada una de las cabezas de ellos. En este pueblo, ¿qué pasó entonces? Sí. Ellos tenían muchas lenguas, ¿verdad? Pero se entendían, se comunicaban. A pesar de que habían diversas lenguas, cada quien entendía lo que estaba escuchando, lo que estaban hablando. Es decir, había un bien común, ¿verdad? Mientras que si lo vemos y lo comparamos con Babel, había un pueblo que hablaban el mismo idioma, pero no era grato a los ojos de Dios. Sí, entonces vemos aquí este contexto. Uno, Babel viene el Señor al ver que este pueblo, ¿verdad?, quería construir, se querían hacer famosos, querían construir una torre que llegaba hasta el cielo. Vino el Señor, bajó y ¿qué hizo? Ahí es donde vemos, colapsó la comunicación, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, como este es un pueblo soberbio que no me obedece, voy a hacer de que aunque hablen el mismo idioma, no se entiendan, ¿verdad? Después viene Pentecostés, hablaban diversos idiomas, pero todos tenían un bien común, un mensaje que ya habían recibido del Señor. ¿Para qué? Para anunciar
la buena nueva, ¿verdad? Y también nosotros ahora, que el Padre Antonio también nos puede ayudar, hoy por hoy el Espíritu Santo se nos ha dado, muchachos, ¿para qué? Para sanar. Hoy nuestra comunicación está contaminada, podemos ver contaminada por el ruido, ¿verdad?, del día a día. Y el Padre Antonio nos puede ayudar también, que él en cada Eucaristía dice, el amor de Dios en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, nosotros hoy por hoy, el Espíritu Santo es para nosotros lo que más necesitamos para poder que, recuerden que tanto en Babel y en Pentecostés, ¿qué es lo que cuál es lo principal? La escucha, ¿verdad? La escucha para poder irnos bien. Y si no, Rodolfo, tenemos este otro contexto, ¿verdad? Vemos que hay un pasaje en Marcos, en el capítulo 7, que dice que al Señor Jesús le presentaron un hombre que era sordo y que tenía dificultad al hablar, que también lo podemos ver, ¿verdad? Los que nos están viendo, pueden ir rapidito para que, con la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que el Señor le sanó? Repito, dice que le era un hombre que era sordo y mudo, tenía dificultad al hablar. Exactamente, la primera acción que hizo el Señor fue introducir los dedos en los oídos. Y luego le sanó la lengua, se llenó de saliva, ¿verdad? Entonces ahora también, hoy por hoy, vivimos necesitados de que el Espíritu Santo se nos derrame y que el Señor Jesús también en nuestro hogar, a cada rato el Señor esté sanando nuestros oídos, porque hermanos, si no sabemos escuchar, no vamos a poder hablar bien, ¿verdad? Se va a diluir lo que nosotros queremos comunicar. Este contexto lo podemos traer también a nuestra actualidad y ver desde nuestra familia, desde nuestro hogar, cómo estamos viviendo. Si lo estamos viviendo desde un punto de la Torre de Babel, donde hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos, no nos comprendemos. Gritamos. Muchas veces gritamos para podernos entender, y entre más gritamos, ahí está la confusión. Sí, se nos confunden las lenguas. O bien nos encontramos en un Pentecostés. Nosotros, familia, ustedes, los matrimonios que nos están escuchando, esa es una bonita pregunta para nosotros, para reflexionar, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestra familia, ese entorno familiar, ¿en dónde nos ubicamos? Si en un Babel o en un Pentecostés, ¿verdad? Y eso es en el diario vivir. Vos y yo, nuestro hogar, diario es un Babel, puede ser que Babel en la mañana y en la noche Pentecostés, o viceversa, Pentecostés en la mañana y Babel en la noche, porque ese es nuestro día a día, ¿verdad? O sea, no nos podemos nosotros alejar de la realidad. Ahora, muchachos, entonces, lo más difícil que vivimos hoy en nuestros días, ¿cuál es lo normal para nosotros hoy? Lo normal. En nuestra comunicación de nuestra familia tenemos que el tiempo de la pandemia. ¿Qué es lo que está y no sabemos ni cuándo es que se va a ir, ¿verdad? Exactamente. Entonces debemos cuidar esa comunicación, porque anteriormente, si ustedes se fijan, los que trabajamos, o muchas familias que trabajan, nos encontrábamos con nuestros hijos en pocas horas. Hoy estamos las 24 horas bajo un mismo techo, ¿verdad? Y estamos todo el día y todo el todos tiempo, los días, ¿verdad? Se comprende, hermano. Estamos todos los días de la semana, por decirlo así, en un periodo pequeño. Todos los días de la semana y todo el día, las 24 horas. Cuando antes que era que salíamos, en nuestra realidad, salíamos a trabajar. Y yo miraba a mis hijos tempranito, 1 hora, 2 horas, me desayunaba con ellos y regresaba hasta 7, 8 de la noche. Es decir, yo casi que era como un hotel nuestro hogar, ¿verdad? Entonces ahora, ¿a qué pasamos? A adaptarnos. Nuestra vida normal ahora ha sido de adaptarnos. Pero imagínate, Rolfo, qué pasa entonces en aquellos lugares donde la comunicación entre los esposos ya era un colapso como en Babel. Sí, porque muchas veces no es lo mismo lo que decimos y cómo lo decimos. Así dado es. Que, por decirte algo, si usted me dice, a ver, después del trabajo, que salga, qué posibilidad que pase
en el súper y te compres tal cosa, X, Y, Z producto, es que me diga, mira, hoy no vengas aquí a la casa sin que no me traigas X producto. Así O es, sea, son dos cosas distintas. son dos cosas distintas. Así es. El lunes, ¿cómo lo decimos? Es decir, ¿qué estoy expresando? ¿Qué quiero? Tengo una necesidad, sí, de que pasé por el súper, pero no te puedo decir, mira, no regreses aquí a la casa si no traes lo que necesitamos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Otra cosa es que no nos olvidemos de que la comunicación es para qué, para educarnos en nuestro hogar, ¿verdad? Para socializar en nuestro hogar. Si nosotros en nuestro entorno familiar, padre, madre, hijo y nuestros padres podemos... Muchas veces en un hogar no solo vive una familia, viven dos y viven tres. Entonces, imagínense, si colapsa, si la comunicación no la utilizamos para educar, entonces también va a colapsar, ¿verdad? Ahora la afectividad, ¿qué me puedes decir de la afectividad en el hogar? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Verdad? Eso es muy cuidadoso, hay que tener la comunicación con nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Porque es ahí donde podemos atraer una de las parábolas de Jesús, y es la del comunicador, la del samaritano que es comunicador. ¿Por qué? Necesitamos una cercanía, independientemente que sea nuestro hijo o nuestra hija o un adolescente, necesitamos esa cercanía, saludarle, darle un abrazo. ¿Ve? ¿Qué es lo que hizo el buen samaritano? No solamente dio la vuelta, lo miró, lo identificó, es un semejante a Dios, un semejante a mi persona, ¿verdad? Pero no hice nada, se fue. Mientras que el samaritano lo tomó, lo llevó a su caballo, lo tomó en su caballo, ¿verdad? Hubo un acercamiento, ¿verdad? No es lo mismo solamente ser semejante y no hacer nada. Sí, aquí hay también, dos opciones ahí. así, y también podemos ver de que esa afectividad muchas veces, como en el buen dicho Nica, a veces somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Tenemos esa afectividad con otras personas, pero menos con nuestro hijo. Quizás tenemos una afectividad con un compañero de trabajo o con una compañera de trabajo, ¿verdad? Pero no tenemos esa cercanía con nuestros hijos. Y hoy, en este encierro, entonces, si yo ya me he tenido una mala relación con mis hijos o con vos, ahora que estamos todo el día viéndonos las caras, ¿verdad? Es lo que debemos de Exactamente, no es lo mismo entrar y decirle a nuestros hijos, hiciste la tarea, o darle un abrazo y ver, estás haciendo tarea, te puedo ayudar. Así es. Ve, eso, por decirle algo, eso ya no me acuerdo, o eso no lo vi. La persona que es receptor me va a decir, papito, o mi hija me va a decir, esto es así, así. Hay una comunicación fluida entre el emisor y el receptor. Así es. Y otra de las cosas también es que dentro de esta dinámica y esta convivencia familiar, hermanos, que no podemos, ¿verdad?, dejar de que esa convivencia que antes quizás no la teníamos más que el fin de semana y que recargamos ahora en todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Hagámonos la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro entorno familiar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué medios de comunicación vamos a utilizar? Porque al niño, ustedes saben que él es niño, nosotros muchas veces le pedimos algo y el niño no va y no más inmediatamente. Entonces, ¿qué? Comunicamos algo y si no lo supimos decir y aquel no supo escuchar, entonces no va a ser la acción que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La afectividad, ¿verdad? O vamos a gritarle para que también él nos regrese un grito, porque si a grito nos criamos, mientras yo grite más van a gritar los hijos, ¿verdad? Entonces, hagámonos también, hermanos, en nuestro entorno familiar estas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros como mamá y papá para que esta armonía y esta convivencia familiar no se rompa? ¿Y de qué podemos hablar nosotros en la familia? Si nosotros, Rolfo, ¿qué pasa cuando estamos en el comedor? Estamos comiendo, ¿verdad? Es ahí donde debemos aprovechar, ¿verdad? Esa comunicación, porque muchas veces estamos en el almuerzo y cada quien, un ejemplo, está con su celular y no conversamos. No le decimos cómo te fue en la universidad, cómo te fue el trabajo, cómo está tu día,
¿Cómo te sentí? Me dijiste ayer que te dolía el cuerpo, me dijiste que te dolía la cabeza, ¿cómo se siente hoy? Y si solo nos ponemos y el almuerzo a la par y el celular ahí, entonces la tecnología muchas veces nos está consumiendo. Entonces eso es lo que debemos de cuidar. ¿Cómo debemos hacer esa comunicación que sea armoniosa? ¿Y qué es lo que vamos a hacer, verdad? Sino que también, nos reunimos en el comedor, almorzamos y después que cada quien a su cuarto, a ver televisión, su propio programa, o nos podemos reunir en un lugar para ver una misma película, para escuchar una misma canción, ¿verdad? O quizás para hacer un juego de mesa, un juego en el cual interactuamos todos, ¿verdad? Evitando con esto que cada quien se distancie. Y también, muchachos, cuando no hay comunicación en el hogar, se crea algo que se llama individualismo. Cada quien coge por su propio lado, ¿verdad? Entonces, estas son pautas preguntas que ustedes se pueden hacer. ¿Qué hacemos? Podemos dar consejos para mejorar la comunicación en la familia en este tiempo de crisis. Claro. Uno de los consejos, ¿cuáles serían? El respeto a todos los integrantes de la familia. Eso es bien importante. Tener el respeto mutuo. Para que haya respeto también, muchachos, tenemos que saber qué cosa escuchar. Se fijan que todo este contexto de la comunicación, el saber escuchar es lo importante, ¿verdad? Pedirle siempre nosotros al Espíritu Santo que nos abra esos oídos, ¿verdad? Para que nosotros podamos respetar a los demás. Volvemos y repetimos, estamos en una situación de encierro, entonces no podemos que solo prevalezca la voz tuya, ¿verdad? O solo mi opinión. Tenemos que saber escuchar a todos nuestros integrantes, ¿verdad? Que opinen, ¿verdad? Porque pues que tienen el derecho a opinar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Reconocer a los demás mediante una actitud positiva y evitar estar a la defensiva. Así es, y muchas veces en la comunicación, si ya lo que vos dijiste no me gustó, ni siquiera te dejo hablar, estoy a la defensiva y te corto la comunicación. Ser congruente con el mensaje verbal o no verbal. Así es. No debemos decir una cosa y hacer otra. Sí, para ser coherente, ¿verdad? Porque si yo te digo, no me grites, y yo te grito, entonces no estoy siendo congruente, ¿verdad? Ya no te estoy comunicando nada, porque el grito nadie quiere, ¿verdad? Ahora, también otra cosa es preguntar también a los integrantes de la familia, ¿verdad? No solo quedarnos, muchas veces nosotros en la familia vemos que alguien es tímido, ¿verdad? Y que porque el ser tímido tal vez tenemos nosotros una conversación y como aquel hijo es tímido, digamos, no, aquel ni lo involucré porque como es tímido ni dice nada, y a él decimos nosotros, le vale. No, tenemos que involucrar a todo nuestro entorno familiar, sea cual sea. Cada quien, recuerden, hermanos, que cada quien tiene sus propias limitaciones, ¿verdad? Y cada quien tiene diferentes maneras de recibir un mensaje, de captarlo y de expresarlo. Habemos personas tímidas que no cuesta expresarlo, pero no solo por eso le va a faltar el respeto de no traerlo a este entorno familiar, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación incluyente. Así es, incluyente y no excluyente, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos es que cuando nosotros conversamos y si hay algún problema, tenemos que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Eso significa pues que hay una entidad en la familia, ¿verdad? Así es, porque sí. Siempre hay una forma de salir, ya sea glorioso o bien analizar una dificultad. Así es. Entonces, tenemos también, ¿verdad?, de que todos somos también responsables de lo que decimos, ¿verdad? Por eso es que es importante que en nuestro entorno familiar, cuando haya esa comunicación, evitemos qué cosa. Imagínate que vos y yo empecemos a hablar del vecino. Entonces, tal vez el niño chiquito, que a lo mejor se está criando como nosotros, al chisme que va a llevar un chisme y entonces va a crear ya un problema, ¿verdad? Tenemos que ser responsables de lo que decimos. ¿Para qué? Para evitar también que con nuestro vecindario tengamos problemas o con un amigo, porque a veces los niños así son, ¿verdad? Exactamente, tenemos que tener una responsabilidad completa en nuestro pensar, porque hay personas que tenemos
que cada uno tenemos una historia, ya sea positivo o negativa, ¿verdad? Y no por eso siempre en esta comunicación vamos a estar cada vez creando un conflicto. Así es. Otra cosa importante también, Rodolfo, es de que en nuestro entorno, y así igual en nuestro hogar, lo podemos traer que cuando queramos comunicarnos, que no hayan distracciones. Hoy por hoy, ¿cuál es esa distracción? La televisión, la radio, la música, propiciar un entorno adecuado para la comunicación. Así es. Porque no es lo mismo estar en el almuerzo, en una conversación, y el equipo a todo volumen, ¿verdad? Entonces, si lo podemos traer a nuestra actualidad, muchas veces eso sucede. Así estamos es. conversando y el equipo a todo volumen, para podernos entender, estamos gritando. Así es. Entonces, ahí muchas veces caemos en lo de... Hay que eliminar las distracciones, ¿verdad? Entonces, en nuestro hogar, hermanos, nos podemos hacer la pregunta, entonces, ¿cómo está la comunicación en nuestra familia y cómo está la comunicación en nuestro matrimonio, verdad? Entonces, venimos la comunicación, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son esos medios para comunicarnos? Traemos un contexto bíblico, pero también, hermanos, no debemos de olvidarnos y dejar a un lado el magisterio de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué nos dice el magisterio de la iglesia? Tenemos una exhortación apostólica del Papa Francisco, que es en Evangelii Gaudium, que es su primera exhortación apostólica de su pontificado. Esto lo sacó él en el año 2013. Y el Papa Francisco nos dice, si ustedes quieren tener una buena comunicación, hay que empezar por usar el lenguaje positivo, ¿verdad? Que en nuestra familia, indistintamente de cómo es que nos estamos relacionando, siempre tiene que haber positividad, ¿verdad? No ser negativo, ¿verdad? No ser excluyente, sino que incluyente. Y hay dos numerales hermosos. El numeral 159 dice, ¿verdad?, que no dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor. Es decir, no es lo mismo que yo te critique a vos y te diga, vos no estás haciendo bien tal cosa, vos no hiciste bien esto, que mi comunicación contigo sea cómo lo podés hacer mejor. Constructiva. Constructivo. ¿Se comprende, hermano? ¿Se comprende, padre? Sí, así es. Así es, ¿verdad? Porque si yo solo critico, padre. Sí, muchas veces creo que lo que constantemente hacemos en nuestra familia, que en vez de mejorar, en vez de hacer una crítica positiva, siempre alzar la voz con ofender a la persona, pero no somos comunicativos en el sentido de enseñarle, ni mucho menos de cómo hacer las cosas, porque podríamos ser muy exigentes, somos muy exigentes, podríamos ser, incluso los padres con los hijos, pero los padres a veces se olvidan de la responsabilidad que tienen como comunicadores ellos a sus hijos, porque los hijos no saben, los hijos están aprendiendo y conforme lo que ellos ven o escuchan, ellos hacen. Pero a veces se necesita tener una escuela, y es la comunicación entre el hogar o el matrimonio, entre los padres y los hijos, o la comunicación entre el sacerdote y los fieles, debe de ser fluida, debe ser compartida, y se debe de escuchar el uno al otro para poder corregir y para poder instruir al otro, y que la otra persona puedan hacer las cosas mejores como nosotros queremos. Así es. Entonces, el numeral 159, ¿verdad? Repetimos, es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que en español es la alegría del Evangelio, ¿verdad? Hermoso que dice, no dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarnos, dice, en la queja, en el lamento, en la crítica o el remordimiento, sino que es importante, como nos ha dicho el padre Antonio, si no estamos haciendo bien las cosas, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer. Otro de los numerales muy hermosos y que sé que nos va a quedar, ¿verdad?,
bien remarcado el día de hoy con este tema de la comunicación, es el numeral 171 para nosotros los padres, el matrimonio. Dice, más que nunca hoy necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre nosotros las ovejas que se nos confía también, para evitar que esas ovejas lleguen a los lobos, que el lobo disgregar el rebaño. ¿Cuál es nuestro rebaño? La familia. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, ejercitar? El arte de escuchar, que es más que oír. El arte de escuchar, que es más que oír. Y lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad con el ser humano, con el prójimo, con nuestra familia. Si no hay esa proximidad, no existe un verdadero encuentro espiritual, no existe. Entonces, digamos siempre en nuestro hogar, como ya repetimos y el Padre Antonio nos lo confirmó, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado. Pidamos siempre al Espíritu, ¿verdad, Rolfo? Pidamos siempre al Espíritu que nos dé, ¿qué cosa? Como en Pentecostés. Que nos dé esa unidad. Que el saber. Escuchar. ¿Para qué? Para saber hablar bien, ¿verdad? Para poder comunicarnos bien. Esperamos, hermanos, que este mensaje, esta pequeña catequesis, pues desde nuestra realidad, y el Padre Antonio que nos ha también dado estas hermosas palabras, ¿verdad? Que es importante la comunicación para que las familias hoy en día se mantengan unidas, sobre todo en estos momentos de crisis. Yo sé que ya media hora, disculpe, pero creo que para podernos comunicarnos a veces se requiere hablar específicamente, poniendo ejemplo. Creo que muchas veces el ser humano ha perdido la comunicación por los factores que hoy en día el mundo de hoy nos facilita. En vez de fortalecerla, ha venido a debilitarla, ha venido a destruirla. Porque hoy en día creo que algo de lo que nos podría haber faltado, hoy en día la comunicación verbal ya se ha perdido. Hay comunicación escrita y comúnmente siempre uno se escribe, y eso tal vez estando dentro del hogar, y la familia ha sido como uno de los factores que ha llevado a este problema. ¿Por qué? Porque desde chiquito vemos que ya los hijos ya solamente la tablet o el celular, o constantemente el niño o la niña a cada rato le dice al papá, papá, préstame el celular, y a veces el papá se lo presta y pasa largo tiempo, largos minutos, para que el niño esté quieto, para que el niño no esté llorando, para que el niño no esté molestando, o para que el niño esté controlado. Y eso es uno de los factores negativos que ha influido mucho en la familia, y es que el niño va tomando ese rumbo o ritmo en el sentido de no comunicarse. Entonces ahí podríamos ver que ya el niño, cuando vaya creciendo, ya el niño va teniendo deficiencia, yo creo, miedo, inseguridad de poder hablar en público. ¿Por qué? Porque nunca se acostumbró o nunca se adaptó o nunca le enseñaron, y siempre es más expresivo en escribir que en hablar. Por eso yo quisiera pues agradecerle a ustedes, don Rodolfo, doña Patricia, que son matrimonio, incluso que tienen a sus hijos, el poder instruirnos en este tema que ha sido de mayor interés y sobre todo una mayor preocupación. Incluso viendo los factores o las consecuencias de esta pandemia que ustedes decían, ¿cómo yo puedo ser comunicativo con mis feligreses? Bien, pues a través de los medios.
Pero lo que ustedes decían y resaltaban muy bien era el saber escuchar. A veces no escuchamos, a veces actuamos por los que entendimos, pero a veces no entendemos con mayor exactitud. ¿Y cómo podríamos comunicarnos a través de a través de la palabra? Pues a través de los medios. Los medios no son malos. Los teléfonos, las tablets, las computadoras no es que sean malos o es que vinieron a alejarnos de la comunicación, sino que hay que saberlo utilizar. Hay que saberlo utilizar. Pero para esta pandemia, para este virus, para esta circunstancia, esta crisis que estamos viviendo, es importante también poner toda nuestra mayor atención y saber ocupar el tiempo en las cosas positivas, cosas que verdaderamente me ayuden y me introduzca a poder fortalecer esa comunión con Dios. ¿Cómo puedo comunicarme con Dios? Pues a través de la oración. Y a veces los medios me ayudan a comunicarme, a dedicar tiempo y espacio a Dios. Por tanto, pues yo quiero agradecerle, estoy detrás de cámara, estoy aquí llevando control de la transmisión para que no se corte, pues a poner en práctica todo esto, y yo quiero que verdaderamente, pues, para que nuestra familia florezca, pues tenemos que también saber escuchar, como dijeron, para poder comunicarnos, para podernos comunicarnos. Siempre la comunicación estará dispuesta a podernos, a enseñarnos y actuar. Vamos a disponernos a recibir la bendición. Yo le pediría a ustedes que se queden sentaditos para no movernos mucho y pues para no algún movimiento que tal vez podemos salir sin la cabeza en la transmisión, porque ya tenemos ya el ángulo pues ya fijo, ¿verdad? Vamos a disponernos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos, gracias por esta transmisión, por habernos escuchado y por todos los mensajes y las preguntas que ustedes pudieran hacerse en su hogar conforme lo fuimos en este pequeño diálogo, en esta pequeña catequesis. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, queridos hermanos, que pudieron pues tener un poquito de paciencia y que ojalá que esto nos ayude a crecer. Buenas noches a todos y les esperamos el próximo martes con otra catequesis que será pues de mayor importancia. Yo no quiero decirle cuál es el tema, porque si le digo el tema no se conecta. Bien. Gracias. Gracias, hermano.